En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la influencia que puede tener la guerra de Ucrania en las elecciones que va a celebrar Francia ya en menos de un mes. Para ello me acompañan en este estudio Gabriela Bravo, periodista en Radio Cooperativa de Chile. Bienvenida, Gabriela. Mucho gusto. Rafael Prus, periodista en el diario La Opinión aquí en Francia. Bienvenido, Rafael. Gracias, buenos días. Y mi compañera en el servicio brasileño de Radio Francia Internacional, Paloma Barón. Bienvenida. Muchas gracias. Ucrania marca las cartas de las presidenciales en Francia. Hoy nuestro asunto en Primera Plana. Queda ya menos de un mes para las elecciones presidenciales en Francia, pero la campaña ha quedado eclipsada por la guerra en Ucrania. Mientras parece que Macron puede salir beneficiado de su posición presidencial, los candidatos de la extrema derecha, Zemmour y Le Pen, y el izquierdista Mélenchon se enfrentan ahora a su controvertida relación con Putin. Según todos los sondeos, la duda está instalada en quién se clasificará para la segunda vuelta para disputarle la presidencia a Macron en una campaña en la que las relaciones con Putin, la energía o el aumento brutal del precio del carburante toman relevancia para definir el próximo inquilino del Elíseo. Ucrania marca el paso en las presidenciales, como lo muestran también estas portadas de la prensa francesa. Diario Le Figaro califica esta campaña como de campaña impedida debido a la guerra de Ucrania y dice que un 79% de los franceses piensa ya que saldrá reelegido Macron. Piensa, no que quiera. Le Parisien, tras la ofensiva de Putin, la onda del shock llega a Francia con temas como la energía o la seguridad que se instalan en esta campaña. Y también este artículo de Le Monde que explica cómo la guerra sitúa al jefe del Estado en una posición singular y de ventaja y fragiliza al resto de candidatos. Bueno, pues a menos de un mes de las presidenciales, Gabriela, no sé si habría que hablar de una campaña errática, impedida, eclipsada. ¿Qué adjetivos le pondrían al nombre de lo que estamos viviendo? Yo le diría una campaña eclipsada, porque la campaña está, pero no ha podido surgir. Es decir, todo el mundo se ha preparado. Hemos visto los candidatos de extrema derecha, izquierdistas, que hace ya un momento que empezaron sus campañas. Sin embargo, una vez que quisieron dar este impulso, que es las últimas semanas, hemos visto que ha llegado esta noticia que es la guerra de Ucrania, y todos los medios de comunicación se han centrado en eso. En este tiempo, en estas últimas semanas, notábamos un aire, así como está el aire de Navidad, el aire de campaña presidencial, que no se ha podido desarrollar en este último tiempo debido a que la contingencia es tan importante, ya que se habla de como una posible tercera guerra mundial. Hay que tomar en cuenta que es una contingencia muy, muy compleja. Esto ha impedido de que se pueda hacer una elección presidencial normal a cabalidad. Rafael, no sé si esto podría ser la campaña más anómala de la Quinta República aquí en Francia. La es, primero porque antes de la guerra en Ucrania teníamos la pandemia y la pandemia durante muchos meses, antes de Navidad y a partir del mes de enero, pues casi también tenía el mismo efecto que la guerra en Ucrania, o sea que lo tapaba todo, ¿no? Y entonces incluso dentro de los equipos de campaña, mucha gente decía, pues esperemos, porque a partir del mes sabemos que en primavera el COVID pues tiene esa tendencia no a desaparecer, pero a hacerse un poco más fácil de vivir. Las restricciones pues ya hemos visto que ya no están. Y aún así, con la guerra, pues vemos que hemos pasado de esa etapa con una campaña dominada por la pandemia a una campaña dominada por la guerra, en la que pues hay muy poco espacio para el debate, porque estamos todos, claro, con el enfoque hacia lo que pasa en el este. Entonces, desde luego, quedan 3 semanas y podemos decir ahora ya de manera casi cierta de que es la campaña presidencial más rara de la historia de la Quinta República, eso sí. Paloma. Yo diría que es una campaña que ni empezó y ya terminó por eso, porque salimos de la pandemia y entramos en la guerra. No salimos, claro, no se acabó, pero con el relajamiento de las medidas y todo eso, cuando finalmente pensábamos que íbamos a respirar un poco, es eso, es la guerra y todo. Y lo que me parece gracioso de esta campaña es que en 2017, cuando Marine Le Pen
fue a Rusia, él fue 4 veces a Rusia para pedir financiamiento de campaña y tenía una amistad con Putin. El miedo de los franceses era la influencia de Putin en las elecciones. Exacto. Este año la influencia es completa porque solo hablamos de eso. Exacto. No sé si podríamos decir que Macron, Gabriel, es el gran beneficiado de esta situación anómala por su posición de interlocutor incansable o por esa teoría que dice que en momentos de crisis, y llevamos 2 crisis consecutivas, la sanitaria y la de la guerra en Ucrania, la opinión pública se repliega y para apoyar a sus dirigentes, es decir, se arman filas detrás. Sí, por supuesto. O sea, lo que aquí en Francia se llama el efecto bandera, el effet drapeau. Es decir, todos nos cuadramos detrás de nuestra nación. En este momento, el presidente Macron representa la nación francesa. Es algo sumamente ambiguo porque es candidato a la reelección, pero al mismo tiempo es presidente de la República Francesa y al mismo tiempo es presidente de la Unión Europea. Entonces es una figura que se ha visto en todos los medios, es un interlocutor privilegiado para hablar con Rusia. Entonces su figura, hay que ver lo que ha pasado en las encuestas de opinión. Él ha subido entre 6 a 8 puntos desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero es enorme porque si bien Emmanuel Macron, el candidato a la presidencia, iba encabezando las encuestas, esto lo ha separado completamente de todos sus opositores. Y como veíamos en las portadas de los diarios, la mayoría de los franceses piensa que él ya está en segunda vuelta. Rafael, tenemos el tema de la guerra de Ucrania, que ahora mismo inunda todos los medios de comunicación, y también la oposición. Es muy complicado hacer oposición con este asunto. Es muy complicado desmarcarse de la posición de una crítica a Putin. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué salidas hay? ¿Qué espacios hay para el resto de candidatos? Bueno, primero es imposible por lo que es esa guerra, porque esa guerra es una guerra de agresión, es una invasión ilegal de Ucrania y así, o sea, incluso los políticos franceses que pues tenían cierta admiración hacia Putin no se pueden permitir otra observación que la constatación de lo que es esa guerra. Luego, pues, claro, como decía Gabriela, lo del efecto bandera... Como nosotros en Europa, en el oeste y el mundo occidental en general, no es que seamos enemigos de Putin, pero claro, en la confrontación diplomática, política acerca de este conflicto, pues estamos en un bando, estamos en un campo. Entonces, es muy difícil para la oposición criticar al presidente sin dar la impresión de apoyar al, no quiero decir enemigo, porque ya no estamos en estas, pero me entendéis, ¿no? Al otro bando, al otro campo. Entonces, claro, la dificultad está en pues tener esa postura presidencial, pareciendo presidente, porque claro, esos candidatos quieren ser presidente o presidenta de la República, entonces tienen que parecer un poco serio, un poco pues listo para el cargo, y al mismo tiempo pues encontrar los huecos de críticas. Que a veces son muy complicados de encontrar, es muy el matiz. Sobre todo en esta primera etapa en que todavía estamos en la consternación, ¿no? Y a esto se le suma el historial pasado de otros candidatos en liza con Putin. Empecemos analizando la extrema derecha porque lo comentaba antes Paloma, Le Pen ha intentado desligarse y ha tenido palabras de apoyo a la acogida de refugiados y Zemmour intenta mostrarse como el más radical. No sé si esto ya lo está pagando Zemmour. Estamos hablando de la extrema derecha y las relaciones que puedan tener con Putin. Creo que sí, que ya está pagando, porque después que empezó la guerra, Zemmour no para de bajar en las encuestas. Siempre ha querido ser un poco el Putin francés, ¿no? Sí, claro, tiene una tendencia un poco totalitarista y deja claro eso. Bueno, claro que después que vio que eso no era bueno para su electorado, para los franceses en general, ha intentado cambiar un poco su discurso. Pero ayer, por ejemplo, estaba en la televisión con Yannick Jadot y Yannick Jadot ha dicho que Putin era un criminal de guerra, como Biden y otros ya han dicho, y Zemmour no quiso decir eso. Para ello era... Es que la situación es tremenda, porque si miramos los sondeos, Macron va primero, pero es que los 3 siguientes, tanto de extrema derecha, Zemmour y Le Pen, como el izquierdista Mélenchon, tienen relaciones muy complicadas con Putin. Este tema es muy complicado para ellos. Sí, sumamente complicado porque por un lado está... A distinto grado, por supuesto, a distinto grado, porque Le Pen ha hecho 4 viajes, creo, a Moscú. Es distinto el grado, Pero aquí
entre esta guerra, esta rencilla de las personas que tienen relaciones complejas con Putin, yo creo que es Marine Le Pen quien ha sacado la mejor parte, porque ella, sin decir nada, mostrándose un poquito más benévola que Seymour, ha logrado subir en las encuestas de opinión. Es ella quien... Ella habla lo menos posible de ese tema y sigue aumentando sus probabilidades de votantes. En cambio, Seymour, como tiene una postura mucho más, directa, más fuerte sobre el tema, y hay que decir que si uno mira hacia atrás lo que él habla, él es un admirador real de Vladimir Putin. Se encuentra en este momento en dificultad. Tengo aquí una frase, perdona Gabriela, de Seymour en 2018 que llegó a decir de Putin: le admiro por haber cogido un país que era un imperio que podría haber sido una gran potencia e intentar levantarlo. Es decir, ahí muestra como él... Por supuesto. Y él quiere hacer lo mismo con Francia. Sí, ¿no? eso, exactamente. Entonces, esto le ha jugado muy mal a Seymour. Por otro lado, está Jean-Luc Mélenchon, que... El líder izquierdista, al que se le ha reprochado muchas veces, digamos, su tibieza con autócratas como exactamente, Putin. Que no solo con Putin. Se le reclama que él no ha criticado de frente. Sin embargo, lo que muestran también los sondeos de opinión es que esto no ha afectado una dinámica. Digamos que él sigue creciendo poco a poco, lentamente, pero esto no le ha tocado como hemos visto que que él ha bajado raudamente en las encuestas de opinión. Rafael. Sí, bueno, primero yo creo que podemos distinguir dos maneras no de apoyar a Putin, pero dos maneras de explicar o justificar lo que hace Putin en Francia. La ultraderecha lo admira porque es un hombre fuerte y está con esa idea de que el país necesita un puño de hierro, no, es un líder que no vacila en tomar decisiones difíciles. Desde la izquierda o desde la ultraizquierda, digamos, el enfoque es distinto. Se ve, bueno, lo que quería comentar también, que la ultraderecha ve a Putin como el escudo del occidente cristiano frente a la invasión musulmana, que claro. No estoy caricaturando mucho. Desde la izquierda es más como el enfoque es... pero el contrapeso occidente y a instituciones como la OTAN. Ven a Putin como, no un escudo, pero sino como el contrapeso a la influencia de la OTAN y de Estados Unidos en Europa del Este, y están un poco más en una posición de equidistantes, ¿no? Como ni Rusia ni Estados Unidos. Lo que pasa es que esa equidistancia en una situación de invasión es muy complicada mantenerla. Claro, por eso a Mélenchon le costó 3 comunicados de prensa, pero al final denunció de manera muy clara a la guerra y ahora está poniendo a Rusia en la postura del agresor. Mélenchon, lo que me parece que Pero fue le costó. algo inteligente es que él sacó esto no alineado. No somos neutros, es decir, no es que no nos interese, pero no estamos alineados. Yo creo que eso se ha puesto como un escudo frente a estos ataques que le llegan de, bueno, decídete, ¿cuál es tu postura? ¿Estás por él? No estamos alineados, y esto le ha permitido zafar un poco. Voy a irme a una pequeña pausa y en unos instantes continuamos aquí hablando de la influencia de Ucrania en las elecciones francesas en primera plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Fantasy Dub et Baba Salah. Cui, 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 cui. Laurent Barden. Cui, 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 cui. Cui, cui, cui. RFI. Eres estudiante de periodismo en una universidad del continente americano y te apasiona el reportaje radial. Radio Francia Internacional lanza la 8ª edición del Premio Reportaje en Español en el marco de la Semana Latinoamericana y el Caribe en Francia. Si ganas, realizarás una pasantía en nuestra redacción en París con todos los gastos pagos. Tienes hasta el 15 de mayo para participar. Y encontrarás todos los requisitos en nuestro sitio rfimundo.com. Seguimos aquí en Primera Plana esta semana analizando la influencia que tiene la guerra de Ucrania
Iba a decir en la campaña electoral francesa, pero ya me han dicho nuestros invitados que, bueno, que campaña eclipsada, que no podemos hablar de campaña o de campaña anómala. Pero en cualquier caso vamos a seguir hablando de ello con Rafael Prus, Gabriela Bravo y Paloma Barón. De todo lo que acarrea la guerra de Ucrania en cuanto a debates derivados. Es decir, tenemos 3 semanas por delante de campaña electoral, pero ya no tenemos la agenda de temas que teníamos antes, ni siquiera la crisis sanitaria. Ahora de lo que hablamos es de precios de las energías, de gestión de la crisis de refugiados, de soberanía europea, de defensa, de carburantes, de ciberataques. ¿Qué cuestiones creen que van a interesar más a los franceses en lo que queda de campaña? Paloma. Yo creo que mismo antes de esta guerra ya era la cuestión predominante de esta elección el poder adquisitivo. Esto es el más importante. Los franceses hoy están más preocupados con el precio de cuando van al supermercado o por el tanque de gasolina. Entonces sí, pero ahora hay, digamos, factores que influyen en ese poder adquisitivo. Por ejemplo, las materias primas que salen de Ucrania, cómo encarecen los productos. Por ejemplo, el precio de los carburantes. Es decir, ese asunto también está ahora modificado por la coyuntura, ¿no? Sí, ya teníamos una inflación de 3% sin la guerra. Sí. Ahora la previsión es que llegue a 5%. Entonces está peor. Si ya sabíamos que era un tema preponderante, el poder adquisitivo, ahora está más importante. Y yo creo que Macron, pero como también Marine Le Pen, vieron eso, que eso es importante. Entonces, claro, hay que condenar a Putin, etcétera, pero hay que pensar y el bolsillo de los franceses. Porque al final los franceses van a votar con eso en la cabeza, ¿no? Claro, Rafael. porque, por ejemplo, guerra en Ucrania, ¿seguimos importando gas de Rusia o no? Si lo detenemos, ¿qué hacemos con la subida de precios? ¿Montamos un mecanismo de solidaridad dentro de la Unión Europea para compartir un poco la carga de los...? Esos son temas bastante importantes. Tú decías lo de las cereales, el problema, el precio del pan que va a subir, ¿qué hacemos? Entonces son cuestiones muy concretas, muy claras que están llegando ahora mismo en la campaña. También la soberanía nacional, que es un tema que ocupa mucho la derecha. O sea, nos hemos puesto ahora... Los franceses se han puesto a pensar realmente que la soberanía no es a lo mejor solamente un tema de extrema derecha, sino que ¿qué vamos a hacer si no tenemos gas? La guerra de Ucrania está vista como una guerra, como una agresión, pero también como la primera preocupación es el poder adquisitivo. ¿Cómo esta guerra va a influir en nuestro poder adquisitivo? El gas va a subir, la benzina va a subir, la comida va a subir. Entonces, si bien la primera preocupación es el poder adquisitivo, esta guerra está ligada íntimamente a este poder adquisitivo. Antes de la guerra entre Rusia y Ucrania, las preocupaciones estaban entre el poder adquisitivo, salud y medio ambiente. Ahora vemos que el ¿Quién habla de medio ambiente ahora mismo en Francia? Pero pasado completamente desapercibido, y a los candidatos que les funcionaba hablar de ese tema han quedado completamente relegados. Y la energía nuclear, como parte al menos de la solución a la soberanía energética, es también cuestión derivada de Ucrania, con candidatos en posiciones muy distintas, que ya estaban también definidas antes de la guerra. ¿Tienen la sensación de que un enfoque mixto que comprenda la energía nuclear en parte ahora mismo ya es mayoritario y asumido por la sociedad francesa dada esta situación de guerra? Sí. Esto ha cambiado también, porque antes cuando Macron... Se asume la posición, digamos, también de Macron, ¿no? Sí, es eso de una soberanía energética, que ahora es la cosa más importante. Entonces, cuando Macron empezó su quinquenio, en 2017, quería encerrar las usinas nucleares. Y eso era un discurso un poco de izquierda, pero también la mayoría de los franceses era contra el nuclear, como 50-51%, un poco la mayoría. Ahora ya son por el nuclear, por esa soberanía nuclear. Digamos que el presidente Macron anunció en su programa antes de la guerra de Ucrania la activación, creo que eran 6 nuevos reactores nucleares. Hubo críticas hacia Macron, pero la nueva coyuntura ha hecho que el otro día presentara de nuevo su programa y ya esas críticas se han evaporado en parte. Bueno, primero hay que subrayar que si Macron decidió relanzar el problema nuclear en Francia, lo hizo con pretextos, con argumentos climáticos, diciendo que es una energía que no produce
¿cómo se dice? Gases. Sí, que es más limpia que las fósiles. Claro, sin tener en totalmente, cuenta el porque problema no de hay los- emisiones Sí, de gases. Y ahora se añade pues otro argumento que es que está bien para la La soberanía soberanía y la energética. independencia energética no solo de Francia, sino de toda Que Europa. dado la coyuntura es un argumento muy de peso. Claro, pero también hay que decir que en Francia hay una obsesión nuclear, no solo de los políticos, sino del sector industrial y de la opinión pública en general, porque, claro, producimos, yo creo que el 75, el 80% de la electricidad en Francia viene de la energía nuclear. Cuesta mucho en Francia ponerse en contra de esa energía porque fue bueno, es una energía con la que llevamos ya casi 40 o 50 años. Y de hecho, solo dos candidatos, el ecologista Jadot y el izquierdista Mélenchon, proponen la salida del nuclear y aún así la proponen dentro de 25 o 30 años. Porque es una transformación que aún si la emprendamos, pues va a tardar años en hacerse. Es que incluso existe lo contrario. Otros países de la Unión Europea más dependientes de la energía rusa, ahora miran el modelo de Francia y dicen, bueno, es que a lo mejor tenemos que abrir esa puerta al nuclear. Es decir, es que incluso esta guerra puede dar el efecto contrario. Sí, es que bueno, es que esto ha venido a barajar las cartas. Digamos Sí. que esta campaña debería haberse desarrollado con la izquierda que propone, por ejemplo, salida del nuclear, la gente que le gusta la derecha, el nuclear, pero ahora todo el mundo ha tenido que volver a revisar su copia porque ya estamos, este tema ahora está implicado como quiénes están por Rusia, quiénes no, o sea, si nos salimos vamos a tener que depender todavía de la energía rusa, es decir, vamos a tener que pactar, vamos a tener que aceptar ciertas condiciones, estamos cuán independientes, y no solo Francia, porque aquí uno de los países que más es Alemania, quien depende más. Sí. No, Francia no es el país que más dependa del gas ruso. Alemania, Austria Entonces, tiene un porcentaje de Francia, 80%. Francia se puede permitir Francia se lo todavía puede permitir. dar ciertas Y el lecciones. argumento es que se lo puede permitir gracias a esa energía nuclear. La incógnita a estas alturas, más que saber, bueno, Macron sale primero en todos los sondeos, es más bien quién va a colarse en la segunda vuelta o en el balotaje junto a Emmanuel Macron. ¿Cómo cambiarían los escenarios, les pregunto, Rafael o Paloma, si fueran Le Pen o Mélenchon? ¿Cómo cambiarían ese escenario de la segunda vuelta? ¿Cómo lo creen? Bueno, con Le Pen sería la repetición de la segunda 2017. vuelta del 2017 y yo creo que pues sería un poco no una pérdida para la democracia, pero como es un debate que ya hemos tenido, yo creo que para mucha gente la perspectiva de otro enfrentamiento entre Le Pen y Macron no es algo que te lleva a ir a las urnas, porque en cambio lo de Mélenchon sí es verdad que podría volvernos a un enfrentamiento más clásico, izquierda contra derecha. Yo creo que hablaríamos más de temas como las pensiones, de temas más económicos, seguro de la guerra de Ucrania, pero al final yo creo que un enfrentamiento entre Mélenchon y Macron podría interesar más a los votantes. En cualquier caso, cualquier candidato que llegue a la segunda vuelta, y no sé si están de acuerdo, va a tener difícil confrontar con Macron en la cuestión de Ucrania si no quiere ser percibido como un opositor en momentos altamente sensibles, algo que la opinión pública seguramente castigaría. ¿Qué estrategia entonces podría tomar ese candidato que se enfrenta a Macron en la segunda vuelta? Yo creo que el más difícil para los dos es hacer que la gente va a votar. Porque en las regionales del año pasado, por ejemplo, hubo unos 66% de abstenciones. Entonces, este año, como 79% de los franceses creen que Macron va a ser reelecto, ¿por qué ir a votar? Para se diferenciar de Macron, creo que es siempre el poder adquisitivo. Eso es decir, cómo en el bolsillo del francés, cómo van a cambiar, qué van a hacer. Macron ha hecho cheque para energía, cheque para inflación, pero eso son ayudas puntuales. ¿Cómo hacer eso para todos los días? A mí me gustaría decir que la diferencia que puede haber entre un match Macron-Le Pen en esta oportunidad es que Macron era nuevo y él era disruptivo. Ahora propone continuidad dentro de una derecha y mucha gente de izquierda votó por él
en contra de Marine Le Pen, y esto que se llama el bagage, esta barrera contra la extrema derecha, yo creo que se ha ido desmoronando poco a poco, y ese es el gran tema de Emmanuel Macron, porque él ya está casi en segunda vuelta. Ahora hay que ver cómo logra hacer todos. Él hizo todos contra Le Pen, o sea, yo soy la única persona que la puede frenar. Y ahora esto se va desmigajando poco a poco y le puede jugar muy en contra a Emmanuel Macron. Y lo que cambió también de 2017 para hoy es que hoy Marine Le Pen ha hecho una diabolización de su partido. Entonces, tiene posiciones que podrían ser de la derecha tradicional. Y como Zemmour ha tomado este espacio de la ultraderecha, y imagino hoy día defiende cosas que son mismo por lo social y todo eso, no para la inmigración, pero para casamiento homosexual y otras cosas, sí. Entonces, eso cambió también. Yo creo que la izquierda no va, o los que eran anti-ultraderecha no van a votar, no van a hacer esa frente amplia contra... Sí. Imagina. De todas formas, todos los candidatos están advirtiendo las consecuencias económicas y sociales que tendrá la guerra de Ucrania en Francia y en Europa, pero no sé si la opinión pública francesa está sensibilizada y concienciada del tema, o si nos están diciendo la gravedad de lo que puede venirse. Yo creo que no, y por ejemplo, si nos fijamos en las encuestas, vemos, por ejemplo, que el mayor miedo ahora es la guerra nuclear. Parece un poco absurdo, sí, pero como hubo amenazas y que tampoco es un escenario, un guión que ahora parece tan descalabrado o absurdo como lo parecía antes, pero tiene razón. Yo creo que más que guerra nuclear, lo que nos va a impactar van a ser las consecuencias, porque claro, las sanciones económicas que tomamos en contra de Ucrania y Rusia también nos van a afectar, que las asumimos. Luego, bueno, es otro debate, pero lo que se nos viene, el impacto económico, que va a pasar con los sectores que estaban muy ligados con Rusia, las importaciones de Ucrania, estamos hablando del incluso sector en cosas agrícola. En las que hay un consenso social, como por ejemplo la acogida de refugiados, la ola solidaria es muy cálida al principio. Veremos cuando el tiempo pase y el foco no esté... Pero para Francia no creo que vaya a ser un tema muy grande, porque vemos que los refugiados, la mayor parte se concentran en Polonia y vamos a tener nuestra parte, pero tampoco van a ser... Se me acaba el tiempo. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer estar con ustedes, y a todos ustedes les esperamos aquí la próxima semana en Primera Plana. Gracias.